la sangre de Cristo. La doble necesidad de los pecadores. Ya que el hombre ha comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ha sido echado fuera del jardín de Edén, ha perdido por una parte, la oportunidad de recibir la vida de Dios directamente, lo que le hubiera capacitado para cumplir el propósito original de Dios. Por otra parte, el pecado de Adán lo ha hecho pecador. Por eso, Dios ahora no debe resolver solamente el problema de los pecados del hombre, sino también el problema del hombre mismo. Dios envió primero a Cristo al mundo y solucionó nuestro problema con el pecado al derramar la preciosa sangre de Cristo. Pero, incluso después de que Dios nos libertó del pecado, su obra en nosotros no está completa. El mero perdonar nuestros pecados no logra el propósito final de Dios. Aunque nuestros pecados pueden ser perdonados y lavados, no hemos retornado al deseo final de Dios. Por esa razón, no deberíamos sentirnos satisfechos, ni contentos, con el mero perdón de nuestros pecados. El pecado puede ser comparado al producto de una fábrica, mientras que el pecador es como la fábrica misma. El pecado, como producto, puede ser totalmente destruido, mientras que la fábrica de pecados, si sigue intacta, puede fácilmente volver a producir más pecados. Nuestro corazón es tan desesperadamente malvado, que nadie es capaz de exponerlo ante otros. Este malvado corazón del hombre no puede ser limpiado por la sangre. Necesita ser cambiado. La eficacia de la sangre del Señor Jesucristo no radica en limpiar el corazón mismo del hombre, sino solo en limpiarlo de todos sus pecados. La sangre no puede limpiar el corazón sucio, solamente puede limpiar la conciencia del corazón, es decir, las diversas culpas que están en el corazón. Cuando somos salvos, aceptamos la eficacia de la sangre del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Su sangre, sin embargo, no cambia nuestro corazón. Por eso, si el corazón era deshonesto antes de que la persona fuera salva, continuará mintiendo después de que ha sido salva. En caso de que hayamos sido avaros antes de ser salvos, continuaremos mostrándonos avaros después de haber sido salvos. Los actos pecaminosos antes de nuestra salvación, también van a resultar pecaminosos después de nuestra salvación. Las acciones carentes de rectitud manifestadas antes de que la persona fuera salva, continuarán careciendo de rectitud después de la salvación. Si antes había pensamientos sucios, después habrá también pensamientos sucios. Si antes éramos mezquinos, continuaremos siendo mezquinos después. Después de que somos salvos, nos inclinamos a pensar que de allí en adelante todo va a ir viento en popa. Pero no es así. Pronto descubrimos que, aunque nuestros pecados han sido lavados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, continuamos pecando. Por esa razón, además de usar la sangre de Cristo para limpiarnos de nuestros pecados, Dios debe proveer los medios para librarnos de la fábrica interna de pecados. Es inútil ir solo limpiando nuestros pecados sin destruir la fábrica de pecados que tenemos dentro. Para resolver el problema del producto, pecados, tenemos que eliminar la fábrica, la persona misma. El pecado ha sido lavado, pero el problema del hombre que produce los pecados debe ser resuelto también. En Chuanzhou, un creyente que apenas había sido salvo por 2 o 3 semanas se encontraba bastante victorioso y en paz. Pero, pocas semanas después se hallaba muy perturbado, porque había perdido nuevamente sus estribos y se había encolerizado como hacía anteriormente. Le hablé por medio de una parábola. Le dije: cierta vez conocí una niña cuya muñeca se había ensuciado. Me pidió que se la lavara. Le dije que eso era imposible, que no podía hacerlo. Pero no me quiso oír, sino que insistió en que le lavara la muñeca. No tuve más remedio que lavarle la muñeca. Cuanto más la lavé, más se destiñó y ensució. Se le cayó todo el cabello. Como resultado, la niña comenzó a llorar amargamente. La consolé, diciéndole que la había advertido previamente que esa muñeca no podía ser lavada, pero que no llorase más, porque yo le compraría una muñeca nueva. ¿Ven ustedes que todos somos como esa muñeca? Si solo nos lavan exteriormente, quedamos más sucios que antes. Para resolver totalmente todo el problema del pecado, debemos comenzar a tratar con nuestro interior. La doble salvación que Dios provee, sangre y cruz. El pecado está simultáneamente por fuera y por dentro del hombre. Lo que el hombre comete es pecado, lo que esconde dentro de él es también pecado. La corrupción del hombre comienza desde adentro. Somos como un deudor que debía tanto, que le era imposible pagar su deuda. Pero vino su patrón y pagó totalmente su deuda. Demos gracias a Dios,
pues Él lo pagó todo en nuestro lugar. La ayuda de Dios es realmente grande. Lamentablemente, continuamos acumulando deudas. Somos adictos a endeudarnos. Vivimos pidiendo préstamos. Nuestros pecados fueron perdonados, pero continuamos pecando. ¿Por qué nacernos pecadores, hechos para pecar? Por esta razón, no solo debemos resolver el asunto del pecado, sino que también nos es necesario resolver aún más drásticamente el problema del pecador consuetudinario. La sangre de Cristo resuelve el problema del pecado y la cruz de Cristo trata con el pecador. La sangre es para limpiar el pecado, resuelve los actos pecaminosos exteriores del hombre. Sin la sangre, el hombre no puede ser redimido ante Dios. La cruz es para matar al viejo hombre, pues trata con la naturaleza pecaminosa del hombre. La Biblia nunca dice que la sangre puede lavar y limpiar el yo, el ego, el viejo hombre, el vivir egocéntricamente o la carne. Porque somos muñecos de arcilla que no pueden ser lavados y quedar limpios. La manera en que la Biblia resuelve el problema del pecador es lo que ha sucedido en el Calvario: fuera, fuera. Crucifícale. Juan 19:15. Eso es lo que la cruz significa. Porque la cruz quita al viejo hombre, crucifica al viejo hombre. Romanos 6:6. En ningún lugar en la Biblia se nos dice que la sangre nos lava de nuestro propio yo, nuestro ego, es decir, el viejo hombre con sus pasiones y concupiscencias. Cierta vez un amigo escribió una poesía que declaraba: la preciosa sangre lava lujurias y pecados. Eso es incorrecto. Porque las pasiones y las lujurias necesitan ser crucificadas. Véase Gálatas 5:24. Esto, porque las lujurias no son un acto exterior, son parte de la naturaleza interna del hombre. Necesitamos tener sumo cuidado en distinguir entre las obras de la sangre y de la cruz de Cristo, que son diferentes. La enseñanza de la Biblia acerca de la sangre del Antiguo Testamento. Indaguemos en las Escrituras para encontrar lo que dicen acerca de la sangre. En primer lugar, leamos Levítico 17:11, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En el Antiguo Testamento la sangre es mencionada más de 300 veces, sin embargo, en ninguna parte está mencionada la función de la sangre, excepto en este verso de Levítico 17:11. He aquí el único lugar donde dice que la función de la sangre es la expiación. Los 4 evangelios. Seguidamente, veremos cómo los evangelios nos hablan de la sangre. En Mateo 26:28, antes de ser traicionado, nuestro Señor Jesucristo dijo a los discípulos: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Esto también habla acerca del uso de la sangre. La sangre es para la remisión de los pecados. Allí, la noche antes de su muerte, el Señor Jesucristo explicó que la función de la sangre es la remisión de los pecados. ¿Cuán diferente es esto de lo que sugieren los modernistas, que la sangre es simplemente una expresión de sacrificio? No, la sangre de Cristo es para remisión de pecados. El apóstol Pablo veremos, además, cómo los creyentes consideraban la sangre durante la era apostólica. Observemos primero, que el apóstol Pablo dijo que la redención es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Romanos 3:25. La palabra propiciación es propiciatorio en el griego original. La tapa del arca es llamada el propiciatorio. Dentro del arca estaba la ley que podía acusarnos. La ley también condenaba nuestros pecados. Pero había una tapa encima del arca, que indicaba que todos los pecados estaban cubiertos por el propiciatorio y así Dios no los veía. El apóstol Pablo nos ha mostrado así que el propiciatorio es Cristo y que está establecido en la sangre. Cierta vez un adventista del séptimo día exhibió un gran letrero con los 10 mandamientos, excepto que con una tijera había cortado el 4º mandamiento. Lo hizo para advertir a la gente que si no guardaban el sábado como día de reposo, violaban el 4º mandamiento. En realidad, aun si uno guardase hoy el sábado como día de reposo, violaría los 10 mandamientos en su totalidad si fracasase en guardar cualquiera de los mandamientos restantes. Damos gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo es hoy nuestro propiciatorio. Él está sentado sobre la ley, de modo que la ley ya no puede acusarnos más. Si tú tuvieses la habilidad de quitar al Señor Jesucristo, entonces la ley nuevamente nos acusaría. Véase Romanos 8:33-34.
En Efesios 1:7 y 2:13 y también en Hebreos 9:12-14, 23, se nos dice que la sangre de Cristo es para nuestra redención. La sangre es para lavarnos perfectamente de nuestros pecados. La sangre no es para limpiar el corazón. El corazón humano es tan malvado, que no puede ser lavado por la sangre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, Jeremías 17:2.9. Porque de dentro, del corazón de los hombres, todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre, Marcos 7:21-23. De modo que la sangre no puede transformar un corazón malvado en un corazón bueno. La sangre es solo para limpiar los pecados. En ningún lugar de la Biblia se nos dice que la sangre del Señor Jesucristo limpia nuestro corazón. Pero, algunos tal vez respondan diciendo, ¿acaso no leemos en Hebreos 10:22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia? Pero este versículo habla de la conciencia. Porque la conciencia está relacionada con el pecado. Cuando uno peca, su conciencia se torna inquieta. Tan pronto alguien peca, no se anima a acercarse a Dios, porque ahora hay una separación entre el que ha pecado y Dios. No se atreve a mirar a Dios. Le tiene miedo. Pero la sangre del Señor Jesucristo ya ha sido derramada. Dios no puede ser injusto, rehusando lavar mis pecados. Estamos endeudados debido a nuestros pecados, pero la sangre de Cristo paga totalmente nuestra deuda. El Señor Jesucristo ya ha derramado su sangre, por lo tanto, Dios no puede rehusarse a reconocer que nuestra deuda ya ha sido pagada. Jamás volverá a reclamarnos su pago. Una deuda solo puede ser pagada una vez. No puede ser pagada dos veces. Tenemos esta fe y por lo tanto nuestra conciencia está en descanso. Alguien me preguntó, ¿somos salvos por la justicia de Dios o por la gracia de Dios? Le respondí, somos salvos por la justicia de Dios. Desde que el Hijo de Dios nació, hasta su muerte en la cruz, es un asunto de gracia. Pero, una vez que el Hijo de Dios fue levantado en la cruz, todo llegó a ser asunto de la justicia de Dios. El Señor Jesucristo ha muerto en la cruz, por eso, Dios no puede rehusar perdonarnos. Si Dios hubiese evitado que su Hijo viniese a morir por nosotros, no hubiera meramente ejercido su gracia. Pero Dios hizo que su Hijo muriese por nosotros, de modo que Dios está obligado a perdonarnos, pues si no lo hiciera, no sería justo ni recto. La falta de justicia es pecado, y en Dios no hay pecado, por lo tanto, Dios no puede ser injusto. Ya que el Señor Jesucristo ha derramado su sangre, Dios no puede menos que perdonar a todos los que creen en el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro. En 1 Pedro 1:18-19 el apóstol Pedro declara, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación ni una sola vez. Nos dice la Biblia que los pecados son resueltos por medio de la cruz, porque la cruz resuelve lo que atañe al viejo hombre. De acuerdo a las Escrituras, el asunto de los pecados es resuelto por la preciosa sangre de Cristo. El apóstol Juan. En 1 Juan 1:7-9 el apóstol Juan escribe, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todos los pecados. Nuestro corazón es tan malvado, que ni aun Dios puede lavarlo para que quede limpio. Sin embargo, Dios tiene una manera de limpiarnos de nuestros pecados. Cuando yo estaba predicando en Santou, temprano a las 6 de la madrugada vino a verme llorando una hermana de mediana edad. Insistió en verme. Era una viuda adinerada, pero había vivido una vida disoluta. Me dijo lo siguiente, he cometido muchos pecados. Mi conciencia me molesta. Me pregunto si acaso Dios podría perdonarme. Le cité 1 Juan 1:7-9. Le dije que todos los pecados pueden ser perdonados, pecados que ella considerase perdonables o imperdonables, pecados suaves o rudos, pecados morales o inmorales. Cualquier clase de pecado que ella pudiera mencionar, ya están incluidos en Nos limpia de todo pecado tal como leemos en 1 Juan. Incluso están incluidos los pecados que ella no era capaz de identificar, esos también estaban incluidos. Sin embargo,
Ella continuó diciéndome, estoy demasiado podrida. Creo que Dios no me puede perdonar. De modo que le respondí severamente, ¿comprende usted que ahora está dudando de la palabra de Dios? ¿Usted duda de la fidelidad de Dios? ¿Duda de aquel que la ama? Dios no puede mentir, pero usted está sospechando que Dios miente. ¿Ve usted cuán serio es este pecado que acaba de cometer ahora? Todos los pecados que usted anteriormente ha cometido ni se pueden comparar con este pecado que usted acaba de cometer ahora. Inmediatamente irrumpió en risa declarando, entonces Dios debe habernos realmente perdonado. Viéndola regocijarse así, por primera vez en mi vida comprendí el dicho, la risa irrumpe a través de las lágrimas. La próxima mañana vino nuevamente a verme. Me dijo, mis pecados han sido perdonados, pero tienen muchas cicatrices feas. ¿Qué puedo hacer? A lo que respondí, debe usted leer la última parte de 1 Juan 1:9 que dice, y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, es perfectamente idónea y puede lavar sus pecados tan perfectamente, que parecerá como si usted nunca hubiera pecado. Ya que Dios rehúsa recordar sus pecados, ¿por qué habría de recordarlos usted? Debería olvidarse de sus pecados, olvidarse también de los pecados de sus hermanos en la fe, y olvidarse de los pecados de todos los demás, pues de otro modo, su memoria es mayor que la memoria de Dios. Hacia el final de Apocalipsis 1:5, Juan escribió lo siguiente, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios usa la sangre de Cristo para limpiarnos de nuestros pecados, para que seamos libertados de todos nuestros pecados. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos ver que la sangre está allí para lavarnos de nuestros pecados, y eso es la expiación. La preciosa sangre de Cristo ha sido derramada por nosotros. Dios es justo y recto. Él tiene que perdonar a todos los que vienen a Él con la sangre de su Hijo. Todo aquel que no cree estas palabras en las Sagradas Escrituras hace a Dios mentiroso. Véase 1 Juan 5:9-10. Aquel que hace a Dios mentiroso comete el pecado número 1. No debemos dudar de la palabra de Dios. Si Dios ha dicho que nuestros pecados han sido perdonados y nuestra conciencia ha quedado limpia, entonces acerquémonos a Él de verdad, con corazones sinceros y llenos de fe. Amén.